Hola hermanos, el día de hoy, 3 de septiembre del 2022, todos los 3 de septiembre de todos los años, celebramos la memoria de San Gregorio Magno. Gregorio Magno, sin duda lo del apelativo de Magno le viene muy, pero muy bien, ¿eh? Él nace en Roma en el año 540, fíjense ustedes, vamos, era emparentado con la familia de los Anicios y además por el lado de su mamá era de la alcurnia, digamos, de Sicilia, o sea, tenía posesiones también en Sicilia, por eso más adelante le hablo de algunas cositas con respecto a esto. Fíjense, Giordano, su papá, y su mamá Silvia son santos, Santa Silvia y San Giordano. Tiene dos hermanas que son santas. Tiene dos tías que fueron religiosas benedictinas. Su bisabuelo es el Papa Félix III y además estaba emparentado con el Papa Agapito I. O sea, vamos, toda una familia dedicada, si lo quieren, a las cosas de Dios, pero él no estaba en esa línea. Fíjense, él fue formado en la línea para ser abogado y llega a ser joven, a los 500, en el año 573 llega a ser prefecto de la ciudad de Roma, o sea, el cargo civil más alto de la ciudad de Roma. Pero ahí es donde le entra el conflicto, ¿no? Porque él quería cómo conjugar esa vida política, esa vida de servicio público y la vida de oración. Y entonces decide renunciar a ese cargo y se va a vivir. Ha muerto su papá, y entonces en la vía donde ellos vivían, ahí en el Chelio, pues funda un monasterio benedictino, el monasterio de San Andrés. Hoy ahí queda la iglesia de San Gregorio Magno. Me quedaba cerca cuando yo vivía en Roma, entonces iba a rezar muchas veces por ahí. Y entonces ya les digo, ahí entra, pero entonces el Papa Pelagio se da cuenta, no, yo no lo puedo dejar ahí metido de monje, véngase papá. Y entonces lo llamó y lo manda de apocrisario, lo ordena diácono y lo manda de apocrisario, es decir, como embajador, como nuncio, ¿no? Lo manda a Constantinopla. Ahí estaba en ese momento como emperador el emperador Mauricio, y él va a estar durante más o menos 6, 7 años allá en Constantinopla sirviendo. Conoció muy bien la corte imperial en Bizancio, hizo muy buenas migas, diríamos, con algunos de los representantes más importantes y senadores, porque como él era de una casa senatorial también en Roma, nada más que evidentemente el Senado romano probablemente para esta época había desaparecido en Roma. Es decir, una cosa diferente en Bizancio, ¿no? Y bueno, regresa a Roma, vuelve al monasterio, el Papa le dice que no, lo vuelve a llamar como secretario de él. Y muere el Papa entonces en el año 590 y entonces el pueblo de Roma y los sacerdotes lo eligen a él como Papa. Era un 3 de septiembre, por eso la fiesta de él, porque él realmente va a morir creo que un 12 de marzo del año 604. Entonces, por eso el 3 de septiembre es su fiesta. Y bueno, miren, le tocó enfrentar a los longobardos, le tocó tanta cosa. Desde el punto de vista civil hizo muchísimo bien, era la única autoridad que había en la ciudad de Roma. Entonces la gente acudía a él y él, claro, con lo que ya les decía lo de Sicilia, ¿no? Fíjense que gracias a eso, que él tenía posesiones en Roma y en Sicilia, entonces él fundó 5 monasterios. Luego como les digo, ahí a nivel de la ciudad de Roma hace muchísimo bien. Con él van a ser lo que se llama el Patrimonium Petri, lo que más adelante van a ser los estados pontificios, que hoy en día es el Estado Vaticano. O sea, así de sencillo. O sea, él para asegurar la figura del Santo Padre, pues constituye un estado civil, para que así como les diría, los poderes de este mundo no tuvieran injerencia directa sobre él. Ese es el tema de fondo. Evidentemente, claro que cuando se firmaron los pactos lateranenses y pues lo que era antes el Estado Pontificio se redujo a la Ciudad del Vaticano, nos hicieron un gran bien a la Iglesia. Claro que sí, no lo neguemos. Esas son cosas que podemos analizar, pero y como les digo, esto nace con él, el Patrimonium Petri. Y luego, vamos, un escritor consumado, excelente predicador. Su obra magna para mí es la Carta Pastoral, claro, porque ahí está una regla, es la regula pastoralis, ¿no? O sea, es la regla para los pastores. Entonces, ¿cómo ser sacerdote? ¿Cómo ser pastor? Ya les digo, la he leído, o sea, y por aquí la tengo. O sea, que realmente sigue siendo una joya preciosa, ¿no? Lo seguirá siendo para siempre. Luego, él es el responsable de la evangelización de los anglos, o sea, de Inglaterra. Él es el que envía a San Agustín de Canterbury
Él es el que los envía como misioneros. Hay una historia con respecto a esto, que se los encontró, que los estaban vendiendo como esclavos a unos rubios grandotes y preguntó qué eran, si eran, y entonces le dijeron que eran anglos, y ahí vino la preocupación de él por esta comunidad. Bueno, ya les digo, sí es cierto, hay una vinculación de él con el canto gregoriano, porque él reforma la liturgia, le pone orden a la liturgia, y si no, fíjense que no es la misa tradicional por la que se están peleando algunos por aquí, por aquí no, pero digo, en el mundo entero, no, la de San Gregorio es otra cosa. En fin, tiene lo esencial, que es lo que debe tener todas, y la fe y el amor, y que esté presente Cristo en esa Eucaristía, y que se haga con devoción, y que no se terminen cometiendo locuras y excentricidades, como ocurre, por ejemplo, hemos visto en estos días algo en Suiza, creo que fue, o en Austria, ya perdí la noción dónde fue, pero una cosa terrible, hasta una señora pusieron ahí a concelebrar, por Dios, ¿en qué cabeza le cabe a este pobre sacerdote, hombre? O sea, es realmente, por hacer popular el asunto. Si las mujeres entienden bien su papel dentro de la Santa Misa, así como nosotros los varones tenemos que entender bien nuestro lugar en la Santa Misa. Bueno, pero no voy a hablar de eso. Ok, y eso entonces con respecto a la figura de él. Vamos, hay que pedir por el Papa. Tanto ataque en contra del Santo Padre es increíble, y no puede hacer nada porque para todo le caen a palos al pobre hombre. Vamos, las lecturas. La primera lectura del día de hoy, miren, cuando la vaya leyendo yo, ustedes traten de ponerle el tono que yo creo que Pablo le quiso poner, porque ahí hay un poquitín de sarcasmo, ya les digo, para mí hay, tal vez no un poquitín, tal vez hay mucho sarcasmo. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo del 6 al 15. Hermanos, si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno despreciando al otro, como ya se lo he escrito a ustedes. Pues ¿quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Con que ya están ustedes satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido el reino sin nuestra ayuda. Ojalá toda fuera esto verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes. Porque me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos trata como a los últimos de todos, como a gente condenada a las fieras, pues nos hemos convertido en todo un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo y ustedes los sensatos en las cosas de Cristo. Nosotros los débiles y ustedes los fuertes. Nosotros los despreciados y ustedes los dignos de respeto. Hasta el presente pasamos hambre y sed, vamos pobremente vestidos y recibimos golpes. Andamos errantes y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les deseamos el bien. Nos persiguen y lo soportamos. Nos calumnian y correspondemos con bondad. Nos tienen incluso hasta el día de hoy como la basura del mundo y el desecho de la humanidad. Les escribo esto no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención como a hijos queridos. Pues aunque como cristianos tuvieran ustedes 10,000 maestros, no tienen muchos padres, porque solamente soy yo quien los ha engendrado en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les dije que lo escucharan con el sarcasmo de Pablo. Pablo se está defendiendo. Y la segunda carta va a ser todavía más evidente, pero aquí se está defendiendo Pablo de todo. Miren, hemos llegado a ser la basura del mundo. Imagínense el nivel, cómo se siente Pablo, de golpeado frente a todo esto. Sí, nosotros los locos, ustedes los sensatos, ¿no? Es decir, nosotros los pobres, ustedes los ricos. O sea, toda esta imagen, ¿no? Nos calumnian, nos persiguen. Pues que eso es lo que ha pasado, pues. Y si Pablo lo dice con toda claridad, ¿de qué te jactas? ¿Dónde está tu orgullo? ¿De qué te enorgulleces? Si lo que tienes lo has recibido, dice Pablo. Cuánta verdad detrás de todas estas palabras. Cuánta madurez necesitamos. Por eso les digo, en las comunidades cristianas, este es un ejemplo para que cada uno revise bien su papel dentro de la iglesia, sin andar jugando. Es que yo soy del neocatecumenado, es que yo soy de la renovación carismática, es que yo soy de este grupito, es que yo soy de esta parroquia, es que yo soy de aquí y de allá. Dejémonos de cuento. Yo soy jesuita, yo soy franciscano, yo soy dominico, Por favor, todos somos de Cristo. O sea, aquí lo que importa es que todos trabajemos, cada uno en su carisma, cada uno en su vocación, sirviéndole al Señor. Lo demás, eso es completamente secundario. Y dejemos de andar juzgando a la gente, hombre, que realmente hacemos tantísimo daño. Miren, no ocupamos que nos ataquen de fuera. Pregúntenle al Papa, desde dentro. El Evangelio. Lucas, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer un sábado? Jesús les respondió, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Ay, Señor Jesucristo, los leguleyos, los fanáticos, los cuadrados, que siempre en todas partes, ¿verdad? Desde el siglo I son problemáticos y son problemáticos en el siglo XXI, Dios mío. Miren, yo me acuerdo hace poco, tal vez hace unos 3 años, fue antes de la pandemia, que me llamó un doctor preocupado, un amigo, y me dice, padre, tenemos aquí una situación y no sabemos qué hacer. Resulta ser que había un hermano que estaba ahí de una de estas sectas, porque en este caso no se trata de otra religión, realmente, porque no son cristianos ellos, por mucho que lo digan, pero no lo son. De estos que no pueden recibir transfusiones de sangre, ya saben ustedes de quién estoy hablando. Y entonces, y queremos salvarle la vida, pero ¿y cómo hacemos? Imagínense el dilema. Todo por un fanatismo ridículo, completamente ridículo. Leer pésimamente la palabra de Dios, pésimamente la palabra de Dios. Ya les digo, y todavía hoy en día están los adventistas, para que, claro, estoy hablando de testigos de Jehová ya, pero ahora digo los adventistas, en el tema de cuadrados, el cumplimiento del sábado. Dios mío, cuántas cosas, ¿no? Y cuidado que en la Iglesia Católica también podemos caer nosotros en cosas similares, ¿no? Cuando se nos olvida el sentido de las cosas y caemos en un cumplir por cumplir, pero hasta la liturgia la volvemos una camisa de fuerza. Y no, hombre, es un cauce lindo, precioso, con normas claras, no para delimitar, sino para organizar y para que para que la liturgia diga algo, para que tenga sentido, no para que se vuelva, ahí en mi pueblo dicen una changoneta, para que se vuelva una cosa cualquiera, ¿no? Que se vuelva una caricatura. No, no, no. Por eso lo importante, miren, Cristo está diciendo las cosas, Él está por encima de todo, pues. Ordenemos nuestra vida en relación a Él y revisemos, ¿es esto lo que Él haría? Esa es la clave. Les invito a hacer oración. Señor, tú nos ofreces tu palabra y tu ley para compartir con nosotros tu sabiduría, para conducirnos por el camino del bien, para buscar la concordia y la paz, para ayudarnos a encontrarnos contigo. No permitas que utilicemos la ley para condenar, para someter a las personas más débiles, para defender los intereses de los poderosos, para justificar injusticias y atropellos, para convertirla en un ídolo sin corazón. Señor, danos sabiduría para comprender tu ley, confianza para aceptarla como camino de vida y acierto para mostrarla en positivo a los demás. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Gregorio Magno, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz sábado para todos.